Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche tendremos un diálogo importante sobre otro tema de la educación y que está muy vinculado con la política, con la coyuntura y con el futuro de la ciudad. Iniciamos una serie de diálogos que hemos denominado La educación y los alcaldes. Es una serie de programas con los candidatos a alcaldes de la ciudad de Quito y sus propuestas dentro de un ámbito de su programa, una parte que sería la educación. Pero también pues dialogaríamos sobre temas importantes para nuestra ciudad. Esta noche comenzamos estos programas con el candidato Pedro Freile, el candidato de las listas 17 del Partido Socialista, quien pues está pues gustoso, aceptado gustoso de inmediato nuestra entrevista. ¿Y quién es Pedro Freile? Pues Pedro Freile es abogado y político ecuatoriano, fue miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, y candidato a la presidencia del Ecuador en las elecciones realizadas en el año 2021. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Alemán. En la secundaria fue presidente del Consejo Estudiantil, fue nadador del Club El Batán y seleccionado nacional de natación. Así es que también la política, la legislación y el deporte conjugados. Sus títulos de licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas y de abogado los obtuvo en la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Y pues ahora está terciando para alcalde de nuestra ciudad. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Quizás tus palabras previas para arrancar esta entrevista. Un gran agradecimiento, Alex, por esta invitación el día de hoy. Solo un par de precisiones mínimas. Soy candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza UIO, que está formada, de hecho, por el Partido Socialista, SUMA, Acción Democrática Ecuatoriana y el Quinto Poder. Aparece en el casillero como lista 1723 y es un verdadero gusto estar contigo ahora en el podcast. Espero que sea entretenido para todos y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Pedro. La aclaración, en efecto, es una alianza, como lo dice Pedro, una alianza de diversos partidos. Y quizás unas preguntas de contexto. Tú fuiste también candidato a la presidencia del Ecuador, entonces un contexto amplio. ¿Cómo ves la educación en el Ecuador para ir centrándonos ya en nuestras preguntas centrales? Veo que la educación en el Ecuador, definitivamente, como la mayoría de países de la región, en los últimos 10, 12 años, ha sufrido cambios dramáticos hacia una institucionalización, digámoslo así, como proceso positivo, pero en lo negativo, con un enfoque político que lamentablemente no privilegia lo pedagógico, que no privilegia lo humano, sino la atención del sistema en las estructuras de poder político. Yo soy un convencido de que asuntos como la salud, la seguridad y la educación, lo que debemos aspirar es a que sean estatales, y sin embargo, para que esto pueda suceder, necesitamos lograr en algún punto el efecto de retirar los discursos de ideología de la función propia de estos tres asuntos, para que la República pueda construirse de manera vigorosa y fuerte. Para eso, todavía nos falta
poner profesionales de la educación al frente de la educación en lugar de políticos. En lugar de políticos y las estructuras educativas en sí como país, pues quizás tendrían un cambio estructural. Sin embargo, hay temas que vinieron en la educación, como fue la pandemia. La pandemia no solo en la educación, nos golpeó a todos, pero en los temas educativos significaron cambios en la modalidad, significaron que se queden fuera de la educación muchísimos ecuatorianos por conectividad, por problemas estructurales, por falta de conocimiento de redes, por falta incluso de ingresos y de accesos. ¿Tú cómo prefigurarías perspectivas generales que también afectan a la ciudad de Quito y a la ruralidad, por supuesto? ¿Cómo mirarías estos fenómenos? Durante la pandemia tú acabas de describir algo que creo que muchos tuvimos de una manera directa o indirecta la posibilidad de ver. Yo en mi caso tengo una educadora y pude ver cómo el 90% del tiempo que ella estaba trabajando empezaba a tener cargas administrativas cada vez más grandes. Una cosa que pude visualizar y hablando con profesores, con educadores en distintas partes del país, los que sí tenían trabajo, los que sí tenían, digamos, la bendición de poder trabajar conectados, pues en realidad no lograron tener todos los alumnos conectados a pesar de que tuvieran conectividad, hablando de personas que tienen acceso dentro de educación fiscal o privada a la conexión a internet. Pero las deserciones, las decenas de miles de personas desconectadas, los maestros teniendo que cumplir horarios inacabables para dar formularios para satisfacer el apetito burocrático de los distritos, sí nos descubrieron la necesidad de replantear lo que estamos haciendo. Sabemos hoy que la brecha digital, que el estar conectados o desconectados, hace una diferencia sustancial no solamente entre poder trabajar o no a nivel de los educadores, sino de poder informarse o aprender algo desde el otro backend donde están los estudiantes. Creo que se necesitan programas que de alguna manera puedan convocar a los chicos que cada vez tienen más apetito de estar informados, a tener interés en estar educados. Yo soy papá de adolescente, creo que tengo una suerte increíble de tener unos guaguas que son muy ñoños y que les gusta leer y que les gusta estudiar, pero veo un montón de padres que teniendo la bendición, igual ser padres que tienen la chance de tener a sus hijos conectados y estar cerca de ellos, no logran que sus hijos tengan una respuesta afirmativa frente a la curiosidad de aprender. Y veo en cambio demasiados niños, los bordes rural urbanos marginales, por ejemplo, de la ciudad de Quito. En la costa ecuatoriana tuve oportunidad de verlo durante la pandemia también, donde la gente ni por teléfono, o sea, un teléfono para 10 guaguas de distintas edades, obviamente no iba a ser suficiente para poder tener acceso a la educación. Por eso, una de las cosas que yo creo que hoy, desde cualquier nivel de gobierno, tenemos que asegurar como base de poder tener acceso a los procesos educativos, obviamente esto no garantiza una buena educación, es el acceso al Internet como derecho humano. Yo soy de los que ha sido muy crítico respecto de las garantías que da el sistema constitucional y sin embargo hoy, después de la pandemia, reconozco que es una responsabilidad ineluctable del Estado garantizarnos el acceso a la conectividad como un derecho básico, como si fuera agua, como si fuera electricidad, como si fuera un camino para llegar hasta la casa. Tal vez más básico, porque ese alimento de la información, de alguna manera, además, tiene que venir acompañado de una inversión en el sistema educativo. Es lo único que nos va a garantizar recuperar lo que perdimos durante el periodo de pandemia, que vamos a perder durante la siguiente recesión económica, probablemente durante 2023, pero que estamos a tiempo. Yo lo veo así desde el ámbito del gobierno municipal que espero poder asumir en mayo de este año, Dios mediante, darle conectividad a la ciudad y darle conectividad completa al sistema educativo para que podamos en algo paliar los efectos de lo que ya vivimos. Si no aprendemos de lo que vivimos, estamos, perdón la palabra, verdaderamente jodidos. Ahí está, sí, dos temas cruciales que lanzas ahora, nos dices la recesión que vamos a tener en el 2023. Todo se conecta, la educación, la economía, la inversión social se conecta. ¿Qué ocurrirá con esto? Danos una pauta desde tu perspectiva. Los obstáculos que vamos a tener delante de nosotros son cosas que ya se avisoran. Cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, anticipé en ese momento, y lo hice en los debates, lo hice públicamente, anticipé la crisis de seguridad que hoy vivimos.
Anticipé lo que iba a pasar con el narcotráfico, anticipé lo que iba a pasar con las bandas criminales, todo era anticipable porque realmente hay gente mucho más enterada que yo, que venía estudiando esto en la academia desde hace una década. Y los fenómenos económicos, desde los que están asociados con una potencial guerra entre China y Taiwán, o lo que puede pasar con Rusia y sus demás vecinos, son cosas que también sabíamos hace rato. Pero hemos llegado al momento en donde simplemente vamos a ver qué tan graves son los efectos de lo que ya sabíamos que venía. Es evidente que nuestro país puede no estar preparado para los retos que implica lo que viene por delante, pero Bloomberg acaba de publicar, hace 3 días, acaba de publicar un forecast respecto de lo que puede pasar con el efecto de la nueva variante de COVID para la economía y para la salud pública a nivel global. Vamos a tener pandemia. El asunto es si la vamos a tener con guerra o sin guerra. Entonces, hacernos los locos y no entender que hoy hacer inversión social no es una cuestión de popularidad de los políticos, sino un asunto básico de sobrevivencia de la civilización, significa condenarnos a nosotros mismos a seguir siendo los países que están en el borde del poder, simplemente en las distancias más lejanas del desarrollo. El mundo camina hacia un renacimiento en las ciencias, en el arte, en la cultura, en la educación. Y nosotros tenemos una oportunidad de oro de formar parte de ese renacimiento si hacemos la inversión social que se necesita, en colegios, en conectividad, en maestros, en asistencia psicológica para quienes dan el servicio y quienes tienen que educarse en condiciones excepcionales. Si no empezamos, si podemos hacerlo y como inversión social empezar a invertir en el modelaje de la logística que requieren los nuevos sistemas de educación. Eso es algo que responsable tenemos que hacer. Real que tenemos que meterle a esto, porque de esto depende la supervivencia después de 2, de 5, de 10 años. Muchas gracias, Pedro. Estamos, queridos radioescuchas, con Pedro Freile, candidato a alcalde de Quito por la Alianza 1723. Vamos a un corte musical y volvemos a este interesante diálogo donde que ya vendrán las propuestas, el análisis, las perspectivas y los desafíos que tiene que enfrentar Pedro en un contexto de una metrópoli, de la capital de los ecuatorianos. Volvemos en un momento. Juntos, en cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Regresamos, queridos radioescuchas, aquí en Voz Andina Internacional, en su programa Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con el abogado Pedro Freile, candidato a alcalde de Quito. Entrando ya en materia, después de este contexto interesante que nos has dado, ¿cómo está la situación de la educación en Quito? Podríamos decir que es una educación de las mejores, si tomamos en cuenta la distribución, el centralismo, la concentración, pues Quito, Guayaquil, Cuenca tienen infraestructuras, tienen servicios, tienen la atención directa quizás desde los ministerios de educación, desde las preocupaciones y las demandas ciudadanas también, ¿no? Que han dado exigibilidad. Pero también tenemos una ruralidad en las parroquias, también tenemos lo que anotabas, falta de conectividad. ¿Cómo ves esta situación educativa de Quito y lo que han hecho los alcaldes o no también, ¿no? Los procesos realizados y los procesos por omisión de las alcaldías? Bueno, en nuestra opinión, la ciudad tiene mucho que hacer en materia educativa. Creo que vamos a proponerle a la ciudad hacer un ejercicio un poco audaz desde el punto de vista de la implementación de la cooperación técnica internacional. Yo tengo muchos reparos respecto de la burocracia que se ha implantado a través del sistema distrital, en donde realmente los colegios son esclavos de unos señores que lo que llenan es matrices y convierten el objetivo de llenar las matrices en propósito de vida, no la educación, sino en cumplir lo que dice el reglamento. Y eso es grave realmente, porque dejamos a los profesionales de educación sin capacidad de experimentación, sin capacidad de creación, sin capacidad de desarrollo, por lo tanto, de tecnología propia. Y en la educación es curiosamente tan cambiante la adaptación de las nuevas generaciones a los ciclos económicos, a los ciclos de movilidad, de alimentación, de sueño, de los pocos en donde realmente la experimentación en campo sucede de una manera natural y en donde necesitamos fomentar investigación. ¿Por qué te digo esto? Porque la educación municipal
en la ciudad ha sido vista siempre de una manera medio emblemática, medio relevante. Los graduados del Benalcázar en mi época siempre eran los mejores alumnos en la universidad. Muchos de los profesionales que ocupan la academia diplomática vienen de la educación municipal, estuvieron en la Escuela Espejo, estuvieron en Benalcázar y son buenísimos. La idea de generar los colegios réplica en su momento creo que fue muy bueno. Pero dentro de la educación municipal también hay unos colegios municipales de segunda y de tercera. Hay colegios municipales que a duras penas parecen escuelas de unidocentes de la década de los 60 del siglo XX. Y estas desigualdades, para mí, suponen una evidencia de la intervención de la política en un asunto que es técnico. Yo quiero apostar, yo vengo de una experiencia personal de voluntariado en educación a través de la Asociación Ecuatoriana de Cultura y Educación, que es la persona promotora del Colegio Alemán de Quito. El Colegio Alemán, como vos sabes, es conocido dentro de nuestra ciudad como uno de los colegios privados, hasta visto medio de élite. Pero el Colegio Alemán en realidad es un colegio estatal alemán implantado en la República del Ecuador. Es eso, no es otra cosa. Recibe una subvención importante del gobierno alemán que le permite al colegio tener buenas remuneraciones para los maestros, una planta física más que relevante, realmente es hermoso el colegio, poder tener profesores de los niveles que corresponden al ideal del sistema educativo en los cargos de coordinación pedagógica por edades, por grados y por materias, y igual en el nivel administrativo del colegio. El colegio es un relojito. Puede tener sus defectos naturalmente, pero comparado al resto del sistema es maravilloso. Yo sí quisiera que los colegios municipales puedan convertirse en algo parecido, pero ante la imposibilidad de que sean colegios binacionales, porque no hay un tratado específico entre los países para formar esto, sí podríamos tener tratados de cooperación a título de educación experimental. He empezado yo a hurgar en el último año sobre la posibilidad, en mi cabeza, mi tonta cabeza, pensando en que los colegios municipales sean tan buenos como la Condamine o el alemán. Y lo primero que pasa es que los países que podrían cooperar con nosotros, que no solo son europeos, porque a Japón también le interesa, a Corea también le interesa, a los franceses les interesa, a los alemanes les interesa, a los Países Bajos les interesa, a los canadienses les interesa, es que tenemos que tener colegios más chicos. No puede pasar lo que pasa hoy con el Benalcázar, que tienes 4,000 desde básica hasta el bachillerato metidos hasta debajo de las gradas. Necesitas tener espacios adecuados para que realmente tanto el trabajo de los educadores, la administración y la logística del establecimiento funcione, cuanto los resultados de calidad que reciben los estudiantes a nivel educativo. Tenemos que invertir en infraestructura educativa. Esa gente me dice, ¿por qué mejor no pones un estadio? ¿Te imaginas lo que puedes hacer como poniendo un estadio en vez de estar pensando en poner colegios? Yo no quiero un estadio lleno de idiotas del día de mañana. Prefiero tener una ciudad en donde miles de personas pueden un día simplemente decidir y ejecutar la construcción de cualquier escenario porque tienen los recursos para hacerlo, porque tuvieron la educación para promoverlo. Y aunque esto tome más tiempo que tener un estadio en donde convocar a las masas para el populismo, me parece que es una apuesta segura en la que podemos meternos. Siempre nos va a tocar colaboración con el gobierno central, porque es así como está encadenado el sistema constitucional, pero creo que es una apuesta para el gobierno también lograr algo que pueda tener frutos en el largo plazo. Yo digo, a los políticos, sobre todo al presidente, a mí no me importa cortar cintas o que me mencionen en las placas de las cosas, pero estoy dispuesto a poner los nombres de los que haga falta para poder darle una vuelta al sistema educativo municipal y volverle otra vez una guía, una referencia de educación, y con humildad del caso, buscar los apoyos fuera para que hoy pueda suplirse lo que parece un poco quedado en el olvido. Veo menos incentivos para formar profesores y lamentablemente sin eso es como tener una chimenea llena de leños. Los estudiantes son solamente los leños en el horno. Necesitamos encender la chispa. Para eso necesitamos una formación continua de los maestros a nivel de intercambio, a nivel de formación continua, del más alto nivel posible. Y el municipio tiene que apostarle a eso. Ya tenemos bajo nuestra responsabilidad ahorita 33,000 almas en el sistema. Hay que hacer que funcione. Importantes apreciaciones. Yo coincido contigo. Deberían reducirse los trámites administrativos que encargan a nuestros docentes, las matrices inmensas, las hojas de evaluación que restan tiempo de trabajo real en el aula. Pero ¿cómo lograr aquello? Porque hay un Ministerio de Educación, un ente rector de la educación que depende del Estado. Tú decías como una coordinación con el gobierno,
pero en la práctica, pues te contaré que quizás ya lo sabes también, el exministro Luna trató de hacer aquello y 3 meses después estuvo fuera. Y ese proceso del acuerdo no se logró. Es una institucionalidad pesada. ¿Cómo hacer aquello en sí antes de ir a hablar sobre los temas más acuciantes de la educación en Quito, que ya las has mencionado algunos y más bien nos has dado pues perspectivas y sueños también importantes, ¿no? Hay que tener utopías, ¿verdad? Yo creo que uno no camina en ningún lado si no tiene una estrella para dónde caminar. Yo creo que en materia de educación tenemos que ir para allá. Es obvio que hay obstáculos en el camino, pero el pana el emperador Marco Aurelio decía que donde esté el obstáculo está el camino. Para mí la clara señal de que hay que ir para allá es que hay obstáculos. Para mí hay que seducir al establishment político, de que ahí puede ganarse sus páginas de la historia, su espacio para la gloria. Para eso están los políticos de ahí, pues hay que venderles que ahí está el sueño de ellos también. Y hay que como ciudad empujar el sueño, activar la sociedad, si es necesario activar la calle. Pocas veces vuelves a ver que un político, un cargo público diga que yo sí estoy dispuesto a activar la calle por estas cosas. Irme al paro si es necesario. La capital de la República tiene que mostrar que hace política, que promueve política, que le interesa a la gente. Y si me votan algún rato por eso, buenazo. Importante, queridos radioescuchas, hemos visto un candidato a alcalde dispuesto a sacar a las masas, a la movilización. Cuidado que te acusan después los gobiernos de anarquista y de violento y de incitador. Vamos a la... No somos hijos, o sea, yo voy 7 años, yo estoy convencido de que una parte importantísima de la democracia es que la calle no se calle. Cuando la democracia se resume solo en los votos es cuando hemos perdido absoluta relevancia a los ciudadanos. Correcto. O como alguien decía, que ganen elecciones como el único proceso para generar procesos de legitimidad, de diálogo, de gobernabilidad. Vamos a la pregunta crucial. Has topado ya, por supuesto, en tu intervención varios aspectos, pero ¿qué otros temas acuciantes tiene Quito, tomando en cuenta que educación no es sinónimo de institucionalidad? O sea, no es sinónimo de escuela, no es sinónimo de planteles, ni de infraestructura, e incluso ni siquiera de formación docente, algo que es crucial y que no está dado. ¿Cuáles son esos otros temas acuciantes y quizás cómo actuar en ello? Quiero decir solo brevemente que los principales ahorita para los quiteños son la seguridad y son la insubsistencia económica que va de distintas vertientes hacia la necesidad de empleo o emprendimiento. Pero quiero quedarme un poco tomando esas como referencia dentro del ámbito de la educación. Claro, temas de educación acuciantes. Pero quiero apuntar hacia el lado de la cultura. Nosotros en lo económico, de hecho, vamos a hacer una apuesta y es convertir los factores de cultura y educación en una industria. Para nosotros es un mito mal concebido y demasiado arraigado que la ciudad de Quito es una ciudad que vive bien y vive bien de la burocracia. Porque Quito en realidad es la víctima más grande de toda la República del abandono del gobierno central por el solo hecho de que la alcaldía queda cruzar el parque de Carondelet. Entonces todo el mundo asume que debe haber plata. Pero en realidad a Quito es la ciudad a la que menos se le cumple, a la que peor y más tarde se le cumple, a la que cuando hay bullas le cae todo encima y encima se le exige que dé soluciones a las cosas. Es la capital, es el peso de ser la capital de la República, digo yo, sin caer en nada de peyorativo o equivocado o excluyente. Es como ser el hermano mayor de una casa. De alguna manera los demás se van a ver reflejados en lo que hagas o dejes de hacer. Y la ciudad de Quito es una ciudad que tiene nuestro concepto, la capacidad de provocar una industria de la hospitalidad. No es solo turismo, es gastronomía, es logística, es cultura, es atletismo, es fútbol, es vóley, es deportes, todo dentro de calendarios de eventos que nos ayuden a promover la cultura. La cultura en crudo, la cultura en producto, la cultura en modo atracción y experiencia para generar que el turismo venga, para generar que la gente gaste y que la gente invierta. El municipio lo que tiene que hacer es volver a la ciudad fácil y dar certeza de cuándo pasan las cosas. Me voy a quedar mencionando que la seguridad y el empleo, el emprendimiento, la actividad económica son la principal preocupación de los quiteños dentro del ámbito de un poco de la educación, porque para nosotros la cultura tiene que ver con el impulso económico que se le puede dar a la ciudad. Nosotros apostamos a la hospitalidad como industria para superar el mito de que vivimos de la burocracia, lo cual es falso, está muy arraigado, pero mal concebido, porque Quito en realidad es la ciudad más golpeada por el gobierno central,
por el solo hecho de quedar la alcaldía y cruzar el parque del Palacio de Carondelet. En realidad nosotros pensamos que la ciudad sí puede apostar con una herramienta básica y tan antigua como la primera organización del Imperio Romano, con un calendario. Las actividades que nos permitan poner la cultura en crudo como una experiencia vendible de la ciudad que pueda activar económicamente a la gente, pero al mismo tiempo permitir en el backstage la creación de arte. Yo soy papá de artista, ¿verdad? Tengo una hija que está estudiando para ser pintora, una valiente mujer, y me doy cuenta de que nosotros somos una sociedad en donde la cultura solamente germina marginalmente, en donde ser escritor, o ser pintor, o ser escultor, es casi vivir en el borde de la civilización. Es un bicho raro todavía, a pesar de que somos una ciudad que puede preciarse de ser más cosmopolita que la mayoría de ciudades del país, todavía nadie puede decir que vive tranquilamente de apoyar el emprendimiento de un cultor artístico, de un pintor, de un poeta, de un escritor, cuando eso puede ser una industria. Entonces, para nosotros el municipio lo que sí puede hacer es provocar esta industria de la hospitalidad que suma el turismo, la gastronomía, la hotelería, la logística, el entretenimiento y la cultura, provocando cosas como hacer que se ocupe el centro monumental, el centro histórico de Quito, con universidades, con galerías, con escuelas de arte, que le den vida con jóvenes de la ciudad, sin la necesidad de estar pensando si es que vas a meter bares, porque de hecho lo que quieres es provocar una oferta cultural, como cuando te vas a Florencia o estás en Heidelberg. Y hay universidades que están interesadas, incluso a nivel inmobiliario. Para eso no puedes tener un instituto de patrimonio que complique las cosas, no puedes ponerte anchetoso, tienes que provocar que esto suceda para llenar de gente la ciudad, tienes que darle calendarios a los eventos, tienes que provocar que el sector privado invierta en una arena de espectáculos para que esos after party degradantes como los que acaban de pasar en el concierto del Colegio Mandito hace un poco de semanas, pongan en riesgo el hipercentro de la ciudad, porque además eventos fuera de control pasan todos los días. El tontódromo del Amazonas evolucionó en convertirse en el embotellamiento permanente de las ciudades. Calles que son pistas de carreras y gente que ve solamente a través de Netflix ciudades que tienen museos, espacios en donde sentarse, de una oferta artística, de teatro, o cosas que para los quiteños ahorita son solo cuestiones de ciencia ficción. Para nosotros, esas son una apuesta de industria. Lo que el municipio tiene que dar son las señales de hacia dónde caminamos con calendarios para que el sector privado pueda invertir en generar trabajo y prosperidad haciendo lo que hoy no tenemos. Una cultura vivificante que justifique el hecho de que al estar más educados vamos a demandar eso, como demandamos el agua, hoy en día simplemente la comunicación. Importantes apreciaciones las que das de fortificar la cultura, la educación sin duda y la cultura están imbricadas. De hecho, los procesos educativos dependen mucho del entorno cultural y el enriquecimiento cultural es crucial. Sin embargo, la cultura siempre ha sido la que menos recursos recibe, por un lado, y los gobiernos nos dicen, mira, es que no hay plata y entonces sacamos de cultura, sacamos de inversión social, sacamos de educación y vamos en dinamizaciones, comillas, productivas per se. Tú planteas industria cultural, pero a la vez tenemos industria, sería lindísima industria cultural, fortalecimiento de información, de artistas, de pintores, como tu hija, de músicos, como mi hermano, dinamización de mercado, para que, qué sé yo, pues los músicos puedan hacer su trabajo, los actores, las actrices. Y sin embargo, los recursos de esta ciudad no son suficientes gracias a una cosa llamada metro. Gracias al metro tendremos que seguir pagando, según estudios, 115 millones anuales solo por concepto de intereses. Gracias al metro se han restringido los ingresos, la plata líquida, sobrante, para la inversión en cultura, en educación, y no solo en eso, en salud, en vialidad, etcétera. ¿Cómo hacer ante esta falta de recursos? ¿Qué hacemos? Y no solo eso, sino que gracias a la manera en la que se hizo el metro, la capacidad de endeudamiento neta del municipio de Quito para cuando asumamos la oficina en mayo del próximo año es de cero. El municipio no puede ir a pedir fiado una cola en la tienda, no tiene crédito, no es sujeto de crédito. Pero contamos con que esto no se repare y más bien nuestro impulso hacia la cultura y el arte viene de hacer que la empresa privada lo gaste. ¿Cómo logras que la empresa privada lo gaste? Tú le das calendario.
es simplemente, te voy a poner un ejemplo, tú tienes 4 eventos atléticos al año en Quito, las últimas noticias, la ruta de las iglesias, la Warmi Runners y esta de la policía que debería llamarse Corre por tu vida. ¿Cómo van las cosas? Yo le pondría así. Estos 4 eventos, cada uno mueve cientos y de la de miles la de liga dólares. también, los 10K de la liga. A Yo los 10K, participo los 10K de en la liga, casi sí, todos, también, menos claro. en la Warmi, por Exacto. supuesto. ¿Verdad? Pero son muy pocos. En 3 millones de habitantes nosotros deberíamos tener una competencia solo en lo atlético cada 15 días. Y tiene cada una que promocionarse dentro de distintos vectores de atención. Tú puedes tener la de los viejitos, la de los gordos, la que es de chiste, la que es en serio, la que es con atletas internacionales, la que es de músicos, la que es de médicos. Puede ser varias cosas. Cada una calendarizada produce impulsos económicos. Estoy hablando solo de ese simple evento atlético, que hace una pequeña parte de la población. Pero súmale a eso todas las actividades que nos gusta hacer. Ping-pong, escalada, vóley, lo que sea alrededor del deporte. Fuera de esas, todas las que tienen que ver con la promoción artística. Lo peor que puede hacer el municipio es ir y darle un contrato al primo de la vicealcaldesa, al sobrino del suegro del ex vicealcalde, que ahora es asesor político y abogado de constructoras. No me acuerdo los nombres, pero más o menos por ahí puedes ubicar quiénes son las personas que te estoy diciendo. Y solo les dan a ellos los contratos de la Secretaría de Cultura. Solo les dan a esas mismas personas siempre. Porque el municipio no puede contratar a todo el mundo. Lo que puede hacer es provocar, si es necesario, a título de cambio de legislación, y cuando tengamos estatuto autonómico después de 8 meses de asumir el gobierno, eso va a ser más fácil, darle beneficios tributarios, que son canjes de obras por impuestos al sector privado, para que inviertan en gestión cultural como se invierte en un futbolista. En el Ecuador, tú puedes invertirle a un futbolista o a un equipo de fútbol y tener unas exenciones tributarias que básicamente te hacen vivir gratis en el Ecuador. Pero si le quieres apostar a un escritor, a un actor de teatro, no puedes. No puedes. Entonces, claro, este es un país que tiene unos corredores potentes, importantes, que no es que tenga la inteligencia cinética, es muy importante, pero que no produce nada con el cerebro. La ciudad sí va a promover que esto suceda. Y para eso, hermanarnos con otras ciudades alrededor del mundo es determinante. Este sí es un tema de un ejercicio geopolítico también, en donde la ciudad de Quito tiene que tener amigos de los que les gustan a los unos y no les gustan a los otros y al revés. Y tiene que empezar a provocar el fomento cultural desde el scratch, porque la plata privada viene a donde ve que empiezan a andar las cosas. Tenemos que lograr coherencia en eso. Yo creo que en 2 años vamos a poder tener un tercer año un calendario de eventos culturales que ya pueda ser visto desde fuera, que ya tenga alguna relevancia regional, que ya pueda atraer turismo de veras. Los primeros 2 años es hacer que la gente, no a título de socialización, sino de compromiso, empiece a producir esos calendarios y la academia empiece a refrendar el esfuerzo en el que emprendemos de una manera seria, porque si esto no genera data desde el comienzo, tampoco produce esperanzas en el medio plazo. Muchas gracias. Pedro Freile con nosotros aquí en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Volvemos luego de esta segunda pausa musical para conversar ahora sí otros temas desde la educación que se vinculan, pero que atañan a lo grueso de esta ciudad. Ya lo mencionaba también Pedro. Transporte, seguridad, empleo, dinamización económica. Volvemos en un momento. Juntos, en cualquier momento. Escribe a Voz Andina Internacional. vozandina@uasb.edu.es. En contacto, siempre. Retornamos en diálogo con el abogado Pedro Freile, candidato a alcalde de Quito, esta noche en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Queridos radioescuchas, hemos tenido la oportunidad de en este diálogo ver propuestas interesantes, propuestas que se vinculan desde la educación, pero dinamizan y vinculan a otros sectores. Qué sé yo, del diálogo que teníamos, ¿tú crees que debería pensarse en una ciudad
despierta las 24 horas, los negocios funcionando, las calles del centro de Quito más peatonizadas, un centro de Quito, qué sé yo, vivo como Aviñón, un centro de Quito que está bullente, con la belleza, es la ciudad con el centro histórico más grande y mejor cuidado en Latinoamérica. Por ahí, ¿qué perspectivas más ves en estos temas que también se vinculan a seguridad? Porque una ciudad, si estamos todos juntos y en un sitio iluminado, pues hay menos posibilidades de que me asalten si estoy solito a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, ahora te puede dar a cualquier hora miedo de casarte en cualquier parte también. En realidad, nuestra perspectiva para lograr un Quito sin miedo a trabajar, a emprender, a salir, a crear y a crecer, es una ciudad que sea más fácil, más segura y más puntual. Para nosotros son los tres elementos que tienen que caracterizar el cumplimiento de la planificación que proponemos a la ciudad. La ciudad se vuelva fácil, segura y puntual. La puntualidad entendida no solamente como el factor tiempo, que los quiteños somos una maravilla para trazarnos y justificarnos siempre. Chullas y Chagras en Quito somos, creo que, las ciudades más impuntuales del mundo. Es el cumplir la palabra, pagar el impuesto, honrar el compromiso. Eso es un poco la puntualidad, reflejada en la capacidad de movernos rápidamente. Tú topaste hace un rato, por ejemplo, el asunto del metro. En las últimas semanas, y vamos a escuchar todos a la mayoría de candidatos, que el asunto es cómo alimentar el metro. No, el metro no es un ogro gigante que se quiere comer a los niños y hay que buscar a los niños para que se les coma. Es simplemente una parte de la movilidad de la ciudad que está destinada a servir al único sujeto relevante en la movilidad, que es la persona. La persona es la razón de pensar en la movilidad y tenemos que lograr que el transporte público sea tan relevante, tan disponible, tan fácil, seguro y puntual, que tengamos razones para no intentar irnos ni en taxi ruta ni en carro propio, por más eléctrico que sea. Nuestra propuesta a la ciudad en ese sentido es la descarbonización del sistema. Una meta que en lo ambiental no se va a cumplir a nivel de los ODS de Naciones Unidas. Creo que nadie en el mundo va a lograr carbono cero para el 2030. Pero nosotros sí tenemos una meta planteada, que es bajar los 3 millones de toneladas de emisiones al ambiente que estamos echando cada año a 300.000 toneladas hasta 2036. ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero agarramos todo ese manojo de empresas municipales que hacen transporte público y los convertimos en una sola empresa, en una sociedad anónima, que tenga la capacidad, bajo una alianza estratégica, recibir capital privado para poder continuar construyendo el metro, pero no solo eso, para poder financiar la instalación de transporte masivo a todos los sitios donde hace falta. En la ciudad, el 70% de quiteños requiere de transporte público, pero el transporte público solo alcanza un poco más del 15% del territorio de la ciudad. Entonces, las razones de nuestro embotellamiento en realidad es que no hay buses suficientes. Y no hay buses suficientes porque para los transportadores es fácil el sistema que actualmente les remunera por pasajero sin necesidad de hacer inversión adicional. Nosotros pensamos que primero hay que cambiar el sistema de remuneración a kilómetro. No podemos cambiar a peso, que es lo óptimo en materia de transporte, porque nadie se va a poner a pesarle a la gente el rato que se sube al bus. Señor, usted está muy gordo, pague 3 pasajes. Señora, usted está muy flaca, pague medio pasaje. Eso no va a pasar. Pero si pagamos por kilómetro, podemos llegar primero con el transporte a más lugares, por lo tanto hacer que crezca la torta, que vuelve estable el flujo financiero de pagar ese nuevo transporte. Y ya nos ponemos en el centro cómo alimentar el metro. Lo que hacemos es integrar el sistema en un solo sistema financieramente, inclusive migrando la propiedad patrimonial que tienen los buceros hacia el metro. Ellos van a ser parcialmente dueños del metro, sí, como cualquiera que quiera comprar obligaciones o acciones del sistema. Pero un sistema de concesión que durante 65 años, 70 años, no sé exactamente cómo va a salir la corrida final, le permite a la ciudad tener lo que tienen en Barcelona, o tienen en París, o tienen en Múnich, o en donde sea, que es una perspectiva de un horizonte cierto hacia donde crece la movilidad, poniendo en el centro a las personas. En la medida en que crece la economía también. No puedes cobrar pasajes a nivel europeo con las remuneraciones que tenemos con la economía ecuatoriana, pero sí puedes darle más tiempo a los concesionarios en el manejo del sistema para que puedan sostener las inversiones necesarias. Eso es matemáticas. Llevo 27 años viendo esta cosa, cómo funciona en otros lados,
y veo con tristeza que aquí solo hacen las compras. Eso hay que cambiar. El metro por sí mismo es una opción de inversión también, demanda de energía, y la energía necesaria también genera más oportunidades de inversión y trabajo. Hay 150 oportunidades de construcción de pequeñas micro y mini centrales en el perímetro del distrito metropolitano. La gente que tiene billete aquí, lo primero que hace es invertir en un edificio para la renta, en construir un conjunto de casas para vender, y seguimos creciendo desordenadamente porque es lo único en lo que parece que hay como invertir. Nosotros vamos a abrir oportunidades de inversión en otras cosas que al mismo tiempo nos ayuden a limpiar el aire, descarbonizar la ciudad y descarbonizar la economía y la administración. Importante lo que mencionas respecto a propuestas y procesos de un transporte ecológico también, por supuesto, ¿no? Sin embargo, hay toda la clase del volante con sus cooperativas que ejercen una presión real, que ejercieron una presión real para el trole, que con Moncayo y pidieron un asocio para tener la occidental y en un convenio en que ellos sean los que manejan, que ejercen una presión para subir 10 centavos, que para ti y para mí puede ser poquísimo, pero para una familia pobre del sur de Quito o del extremo norte es bastante para sus familias, a cambio de nada, a cambio de que no se mejore sustancialmente el transporte. Y el trolebús, pues, y ya dejó de ser eléctrico totalmente. El exalcalde Rodas, ¿qué nos hizo? Nos trajo buses a gasolina, ¿no? Inmensos y todo. ¿Qué vamos a hacer frente a estos actores como la clase del volante? ¿Qué vamos a hacer frente a la potenciación de la ecovía y del trolebús? ¿Va a seguirse o se va a seguir muriendo en inanición? ¿Qué vamos a hacer con la bicicleta pública, que ya es un sueño perdido, que surgió en el 2011 y ahora no existe para nada? Hay que resucitarlas. Comienzo con la bici pública. En realidad hay un problema ahí administrativo de fondo, y es que el servicio de la bici lo vende la Agencia de Regulación y Control del Tránsito. Entonces, estructuralmente es un sinsentido. La Agencia de Control tiene que hacer control, no puede vender servicios. Hay que ponerle a la bici en el metro, en el estamento en donde se puede vender el servicio. Eso hay que recuperar de inmediato. Para eso hay que no solamente replantear los 71 kilómetros planificados originalmente para ciclorrutas, de los cuales creo que 21 o 23, alguna cosa así, son los que están pseudoactivos, sino pensar realmente en cómo activarle de manera seria y masiva al transporte alternativo. Bicis, scooters, movilidad liviana, que de otra manera nos ayuda a descongestionar también. Pero la clase del volante, que es unas cosas más delicadas, nos llevó a plantear hace algunos meses nuestra intención de descarbonizar la ciudad, no solo de descarbonizar. Y recuerdo que la primera vez que planteé esto en una radio, inmediatamente me llamó por teléfono uno de los más importantes propietarios de empresas de transporte, a decirme, ¿sabe que le acabo de escuchar y me encantaría que nos reunamos porque quiero saber a quién cree usted que va a descarbonizar? Y claro, esa era nuestra intención. Lanzamos el clickbait y logramos sentarnos a la mesa con el transporte. Nosotros ya empezamos a construir el proceso de descarbonización con ellos mismos, porque si nosotros planteamos esto por fuera de algo que históricamente se ha constituido en una fuerza política con la capacidad de inmovilizar cualquier proceso asociado a la movilidad, pues íbamos a fracasar en el solo intento de proponer lo que estamos hablando. Así que empezamos a trabajar con ellos en el proceso. Y yo te puedo decir que hoy día puedo decir tranquilamente que estamos trabajando con el transporte, porque si el día de mañana primero llegamos y esperamos procesar esto a través de la Cámara del Consejo Municipal, esto se convierte en un prostíbulo, simplemente, en donde la vanidad de unos, el apetito económico de otros, o simplemente la necesidad de supervivencia del sector transporte van a lograr que fracase este emprendimiento. Para nosotros, esto se afronta como industria del transporte, con ellos en el centro, y es así como vamos a lograr que funcione. No es una lógica contenciosa del proceso político, sino una colaborativa. Como yo siento que, de hecho, la política ya tiene que empezar a funcionar en el país. No es unos contra otros, es cómo estamos juntos, unos con los otros. Una generación de sinergias, una de las propuestas de Pedro Freile, querido Radio Escuchas, una generación de procesos de colaboración multiactores, podríamos llamar, con intereses todos, pero pensando también en cómo generar y conciliar aquellos. Estamos en los minutos finales, pero con el tiempo suficiente
para que Pedro se refiera a algo que él quiere hacer, que quiere, si quiere también saludar a los radioescuchas, a temas que quisiera él subrayar o que no se han topado, por supuesto. Esta es una entrevista centrada en educación, pero hay temas también de mucha importancia para él. No, para nosotros, uno, ¿no? Que como ciudadanos de la capital de la República recuperemos el norte, de tratar de vernos a nosotros mismos con la responsabilidad de ser referentes de las cosas buenas que pueden pasar en el Ecuador. Que pongamos sobre la mesa con orgullo las tradiciones que pensamos que tenemos y descubramos las que tenemos y no sabemos que tenemos. Que aprendamos a quererle a Quito para que el resto del país pueda quererse a sí mismo. Que no tengamos miedo de hacer negocios, de crear, de emprender, de escribir, de hacer música. La ciudad de Quito tiene que mostrarle al país de qué somos capaces cuando no tenemos miedo los ecuatorianos. Lo que nosotros estamos planteando no es que unas facciones venzan sobre otras, sino que nos constituyamos en el espacio para que pueda toda nuestra civilización ecuatoriana, toda nuestra sociedad, procesar sus diferencias, hacer la política, construir la economía, sin odio a nadie, sin desprecio de nadie, sin dejar a nadie atrás. Sin miedo, lograr una ciudad fácil, segura y puntual es la clave para que los ecuatorianos, en el tiempo que viene, podamos vernos de cuerpo entero, con confianza, con alegría, con productividad. Dos preguntas que se me quedaban sobre el tapete, pero que decía, ¿las hacemos o no? ¿Tú cómo consideras tu posicionamiento en esta lid? O sea, ya hablando en términos de encuestas, en términos de balances, unos te dicen que está segundo, otros ponen a Yunda pues el imbatible hasta ahora, pero no debemos olvidar que Moncayo estuvo así en las elecciones pasadas. ¿Cómo te ves? Y la otra pregunta asociada, ¿por qué deberíamos votar por Pedro Freile y quizás no por Yunda, no por otro candidato? No, primero, con absoluta humildad, tengo que contar que yo no leo números. Para mí las cosas en las que soy competidor, las afronto siempre como el deporte, yo era nadador. Y para mí la competencia no se termina sino hasta que se ha terminado. O sea, el esfuerzo es absoluto, es total, y no tienes que verte ganador en ningún momento. Yo siempre me considero a mí mismo como 1%, que eso sí de tener, supongo. Y prefiero verme así y hacer mi mejor esfuerzo dentro del proceso. No denosto, no desprecio a ninguno de mis contendores. Sí me burlo de ellos de vez en cuando porque creo que esto hace falta en la política. Entonces, sí me trato con todo el respeto de pelarles los cables, de hacerles reaccionar, lo hago. Yo no lo hago con mal ánimo, lo hago porque creo que la política debe funcionar así. Y creo que lo que estamos proponiendo, no soy solo yo, soy parte de un proceso que se denomina el Quinto Poder, que quiere rescatar la República siendo incluyentes, siendo organizados, siendo sinceramente responsables con la necesidad de construir una nación alrededor de lo que es simplemente un esqueleto formal de la República. Y para eso, pues, creo que estamos preparados. Yo soy político desde que nací, no es que me volví político para las elecciones, y creo que responsablemente el proceso en que estoy trabajando va a lograr su cometido principal, que es convocar a gente más joven y más preparada a formar parte de la política. Y hacerlo desde el gobierno de la ciudad es sin duda la palestra para construir, ojalá después de 2 periodos, una buena presidencia de la República. Yo no puedo fallar desde el municipio, por eso les pido a los ciudadanos de Quito que nos acompañen en esta construcción. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias al abogado Pedro Freile, candidato a alcalde de Quito por la Alianza 1723. Coincido plenamente con esto último que él ha dicho. Lograr que nos interesemos más en la política, mirar que cada uno de nosotros es un actor político y no necesariamente se debe mirarla como a esa sarta de corruptos, a esa sarta de liderzuelos, de caudillos, sino la capacidad que tenemos de generar sinergias, de generar consensos. Un fuerte abrazo, los mejores deseos en esta justa y un saludo también a todos ustedes, queridos radioescuchas, que nos siguen cada jueves a las 7:30 de la noche en Rompe el Muro. Otro agradecimiento a Tito Chela, que está siempre con nosotros en los controles. Salud y alegría para todos ustedes. Nos vemos el siguiente jueves en otro diálogo con otro candidato a alcalde en esta serie Educación y los alcaldes en Quito. Buenas noches, un gran abrazo.
Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.